Soy Aristóbulo Bausela, director general territorial de MAFRE en Madrid, y me gustaría comenzar esta intervención, por supuesto, agradeciendo a la Academia Hispanoamericana de Doctores la oportunidad que me brinda al invitarme a estar en este Congreso Internacional de Desarrollo Humano y Sostenible. Y, sobre todo, poder aportar una visión distinta, ¿no?, que es cómo el seguro es una herramienta para el desarrollo humano y sostenible. Creo que lo primero que habría que hacer es definir qué son los conceptos de desarrollo humano y sostenibilidad, entendiendo desarrollo humano algo más allá del crecimiento económico, sino refiriéndose también a ampliar las capacidades y libertades de las personas, asegurando su salud, educación, ingresos y participación social. Y, por otro lado, sostenibilidad, que implica satisfacer las necesidades actuales, pero sin comprometer las que puedan tener las generaciones venideras en el futuro, incluyendo aspectos como sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Ambas, además, están estrechamente vinculadas. No hay desarrollo humano sin sostenibilidad. Un entorno degradado afecta a la salud, afecta a la seguridad alimentaria y afecta al bienestar. Pero también las políticas sostenibles potencian el desarrollo humano, las energías limpias, la educación ambiental, los accesos equitativos a servicios, a derechos básicos como la educación, a la salud y el trabajo son sin duda fundamentales. Pero cuando hablamos de todo ello, de sostenibilidad o de desarrollo humano, pocas veces nos viene a la mente el aporte del seguro. Por eso hoy quiero invitarles a trasladarles y que me dejen hacerles participar de cómo el seguro es una herramienta poderosa y silenciosa que ayuda a construir un futuro más justo, resiliente y sostenible. Yo creo que la idea clave de mi intervención es que sin protección ante los riesgos no hay desarrollo humano y no hay sostenibilidad. Déjenme que comparta con ustedes una presentación que tengo preparada. Como les decía, el seguro rara vez hablamos de él cuando hablamos de desarrollo humano y sostenibilidad, pero es una herramienta y voy a tratar de explicarles lo importante que es, ¿no? Y la idea que les decía, que me interesa que se queden con ella, es que sin protección ante los riesgos no hay desarrollo real ni sostenible. ¿Por qué? Por un lado, porque el seguro reduce la vulnerabilidad y la incertidumbre de los eventos que nos puedan ocurrir a futuro, porque brinda seguridad financiera ante enfermedades, ante la muerte, ante la posibilidad de quedarse sin trabajo de las personas. Y sobre todo porque permite tener una visión a medio plazo, permite planificarse y tener una continuidad a las cosas que tenemos en marcha desde el punto de vista personal, familiar y, por supuesto, también comunitario. Les he puesto 4 ejemplos que creo que son claros de esto que les estoy transmitiendo. Por un lado, el seguro de salud y cómo una familia con un seguro de salud puede enfrentar una enfermedad sin caer en la pobreza. Cómo un empresario que tenga un siniestro puede continuar gracias al seguro con su actividad y, por tanto, mantener los puestos de trabajo. Cómo los padres pueden planificar la educación de sus hijos a medio plazo en caso de fallecimiento, incluso permitiéndoles tener el capital para que estudien y que puedan llegar a la universidad. O cómo un agricultor, ante las crisis climáticas que se están produciendo ahora, puede asegurar su cosecha y, por tanto, continuar con esa explotación sin perderla. Por tanto, vean el seguro como un aliado de la sostenibilidad. Los seguros climáticos que tanto estamos hablando ahora, de los cambios climáticos, de cómo está afectando el clima a nuestra actividad, pues les decía ahora mismo cómo un agricultor se puede defender y asegurar sus ingresos y, por tanto, continuar con su explotación a futuro ante sequías, ante inundaciones, ante huracanes o ante imprevistos que posiblemente, si no tuviera el seguro, tuviera que abandonar la explotación y hacer esa migración del campo a la ciudad. Los microseguros, que son tan importantes en Latinoamérica, pequeños seguros que ayudan a las familias a comenzar una actividad, muchas veces con pocos recursos o sin ninguno, y que les permiten, en caso de que les pase algo, pues
poder retomar o poder continuar con esa pequeña actividad, ese pequeño comercio, ese pequeño negocio que han empezado y que si no, pues lógicamente tendrían que dejar. Como los seguros paramétricos, que al final son muy sencillos, es una indemnización cuando pasa un hecho concreto, pues al final ofrecen pagos rápidos, sin grandes y complejos trámites que permiten rápidamente continuar con la actividad previa que se tenía. Por tanto, el seguro, sin lugar a duda, ayuda a planificarse en contextos de incertidumbre y en contextos que no preveíamos. ¿Qué rol transformador puede tener el sector asegurador? Pues uno de ellos puede ser el de los fondos de inversión que manejan y que hacen las propias aseguradoras. Como saben, el sector seguros mueve mucho dinero y se invierte muchas veces en fondos de inversión que pueden hacerse en inversiones verdes, en inversiones de proyectos sostenibles y que, por tanto, ayudan a canalizar las inversiones de las personas en este tipo de actividad, fomentando que se hagan y aportando dinero para ellas. Por otro lado, permiten prácticas sostenibles haciendo seguros y potenciando pólizas para, por ejemplo, autos eléctricos, para casas eficientes, haciendo además primas especiales y seguros competitivos que permitan que la gente, pues al final, compre este tipo de autos o mejore sus casas. Por tanto, el sector asegurador puede liderar y puede ser uno de los elementos de transmisión hacia esas economías verdes y más sostenibles en las que estamos todos interesados. Déjenme ahora que les ponga unos ejemplos de cómo el seguro ha sido fundamental en 3 siniestros concretos que se produjeron en Latinoamérica, pues en los años en los que yo estaba a cargo de Latam con Mapfre y que viví de primera mano. El primero, quizá por lo importante que fue, se produjo en abril-mayo del 2018 en Colombia, con el riesgo de ruptura y desbordamiento de la presa de Hidroituango. Se estaba construyendo, había unos canales de desviación del agua mientras se estaba construyendo y unos derrumbes taponaron esos túneles de desviación, haciendo que la presa el agua fuera creciendo y aumentando del volumen dentro de la presa, llegando a ponerla en riesgo de colapso. Eso hizo que se proclamara la calamidad pública y que hubiera que evacuar a miles de personas en varios municipios, con los desplazamientos que eso supuso. Eso supuso el desplazamiento de comunidades con esas condiciones de inseguridad, de posibilidad de caer en la miseria, de inseguridad alimenticia, de pérdida de la vivienda si llegaba a colapsar y, en muchos casos, pues poniendo en riesgo la subsistencia de estas personas. Estamos hablando de riesgo para 130.000 personas que hubo que desplazar. Añádenle además los posibles daños ecológicos que hubiera traído un desastre como estos, que serían unos daños ecológicos y unos desastres sin precedente en la región. Al final se consiguió subsanar, se habilitaron las salas de máquina para que el agua pudiera aliviarse y se acabó de cerrar la presa, evitando que se produjera el colapso. Pero independientemente de eso, lo que sí hubo fue los desplazamientos de las personas y el seguro estuvo detrás, pues con las indemnizaciones a todas ellas y sobre todo en la previsión de que en caso de que pasara algo, pues estamos hablando de indemnizaciones posibles de 1.800 millones de dólares, ¿no? Por tanto, el seguro fue la palanca que permitió la tranquilidad de una población importante en caso de que se produjera el colapso de esa empresa y indemnizando las pérdidas que sí se produjeron por los desplazamientos de estas personas. El segundo fue el febrero del 2010, concretamente el 27 de febrero, se produjo en Chile un terremoto de magnitud 8,8, fue de los más devastadores que hubo en el país, en Chile, que produjo además un tsunami que afectó a la zona centro-sur del país, con olas de 2,6 metros que arrasaron partes importantes del país. El impacto ya lo ven ustedes ahí, pues al final 525 personas que fallecieron, 25 desaparecidas, con más de 2 millones de personas afectadas, 500.000 viviendas que sufrieron graves daños, además de los daños que se producen en infraestructuras como carreteras, como hospitales, como escuelas, con cortes de electricidad, pérdida de agua potable que afectaron a millones de personas.
Las estimaciones económicas están entre 15.000 y 30.000 millones de dólares, pero yo creo que lo importante no es el coste económico, es sino cómo el seguro ayudó a 2 millones de personas que volvieran a rehacer su vida, a que ayudaran a la reconstrucción de 500.000 viviendas y que, en definitiva, el seguro es el que aporta detrás de todo esto a que Chile vuelva a continuar o pudo continuar con su actividad ayudando a las personas. Y el tercero, no menos importante, que se produjo en Asunción, capital de Paraguay, el 1 de agosto del 2004, con el incendio de uno de los supermercados más importantes que había por aquel entonces, que era Icuá, Bolaños, que está considerada como la peor tragedia en tiempos de paz de la historia del Paraguay. Se produjo un incendio en las cocinas, en una chimenea, por acumulación de grasa y de carbonilla. Se extendió rápidamente por los cielos rasos que carecían de ventilación y de extracciones y que produjeron, pues además, que se bloquearan las puertas, la gente intentando salir, se cerraron las puertas para evitar que la gente saliera sin pagar y eso produjo al final una cifra de fallecidos que estaba entre 327 y 424 personas que fallecieron, unos 300 personas que resultaron heridas y 6 personas desaparecidas. Se produjeron una serie de juicios y acabó en el año 2008 con la condena por homicidio doloso de parte de los responsables, pero creo que lo más importante es que el seguro estuvo detrás de todo esto, que indemnizó a las familias que habían perdido a alguno de sus familiares o a alguno de sus personas, a hijos que habían perdido a sus padres para que pudieran continuar con su vida y, en definitiva, ese factor de ayuda económica que supuso el seguro ante esas personas que prácticamente pues habían perdido todo y lo más importante que es la vida de sus familiares. Por tanto, el seguro creo que es algo más que una póliza, ¿no? Es la protección real ante adversidades que puedan venir. Es una promesa de estabilidad que les permite a las familias, a las empresas y a los estados invertir a medio plazo sabiendo que si pasa algo tienen asegurada la continuidad. Es, por tanto, una inversión en futuro, ¿no? Y es la posibilidad de planificar. Les invito además de que vean un vídeo que hizo Fundación Mafre hace unos años, que era Un mundo sin seguro, donde ahí se veía como si no había esa seguridad a medio plazo, esa capacidad del seguro en resarcir los daños que nos podían venir, pues al final veíamos cómo la sociedad se iba deteriorando, no había inversión y en definitiva pues se producía una crisis personal, empresarial y global por la falta de seguro. Es una aportación a la reducción de la pobreza y la desigualdad y que aporta además y fomenta la resiliencia, pero no solo en la parte de estabilidad macro de comunidades o de países, sino en la micro de las personas y de las necesidades que puedan tener cada una de ellas. Y, por supuesto, con las inversiones que hace y con los productos que saca, pues puede desarrollar perfectamente proyectos verdes y sostenibles, ¿no? Déjenme que en estos últimos momentos de mi intervención haga un llamado a la acción, haga un llamado a promover el acceso universal al seguro, que además se fomente la inversión responsable desde el sector asegurador y también que se reconozca el seguro como pilar importante del desarrollo humano sostenible. Déjame terminar dándoles las gracias por permitirme transmitirles la importancia del seguro como herramienta para el desarrollo humano sostenible y les dejo aquí mi correo electrónico por si alguno de ustedes tiene interés en hacerme alguna consulta, pues estaré encantado de contestarla en mi correo que, como ven ahí, es abausela@mafre.com. Así que muchísimas gracias por esta intervención y a su disposición para cualquier pregunta o duda que les surja.